1973, un año en el cual dominaban el mercado anglosajón, la escena anglosajona, las agrupaciones ligadas con el hard rock, el rock progresivo y el glam rock. Pero todavía existía una esperanza de que los Beatles se volvieran a reunir, cosa que ya en 1973 comenzaba a ser prácticamente imposible. George Harrison, el llamado Quiet Beatle, el Beatle más tranquilo, había comenzado su carrera post-Beatle con dos obras verdaderamente únicas. En 1970 publicó el triple álbum All Things Must Pass, probablemente el más ambicioso, el más logrado, trascendente disco en solitario de cualquier Beatle. Y un año después organizó, junto con quien se había convertido en su amigo y casi mentor en ese aprendizaje de la música india y también obviamente de la cultura y del misticismo, Ravi Shankar. Me refiero al concierto para Bangladesh, que fue el primer concierto benéfico que se organizó y que recaudó fondos para el golpeadísimo país todavía joven, Bangladesh. Y pasaron 2 años para que George Harrison volviera al ruedo. Lo hizo con un disco que tuvo varios éxitos, especialmente Give Me Love, y que se adentraba en todo ese misticismo y en su religiosidad. Para todos es sabido y ya era sabido en su momento que Harrison se había convertido a Hare Krishna y que su espiritualidad dominaba buena parte de sus actos y de su comportamiento como compositor y sobre todo dentro de esa industria musical que reclamaba continuamente que cada Beatle publicara, volviera a grabar, se presentara en directo. En cambio, Harrison siempre tuvo sus formas. Living in the Material World, su nombre lo dice, era una especie de manifiesto crítico sobre el estado materialista en el cual se encontraba la sociedad de entonces. Obviamente han pasado las décadas y eso no solamente no ha cambiado, sino que es mucho peor. En fin, George Harrison se reunió una vez más con sus amigos músicos, entre ellos Ringo Starr, Jimmy Kellner, un baterista que tocó con Harrison muchísimo, también con John Lennon, con el pianista Nicky Hopkins, quien era un músico de sesión muy importante tanto para los Beatles en solitario como para los Rolling Stones y otros músicos y otros grupos más. Y Harrison entonces demostró al mundo que tenía todavía muchísimo que contar y que los 2 años que se tomó de descanso discográfico los había empleado para componer nueva música. Además de lo que ya había compuesto en los años finales con los Beatles y que no tuvo cabida en esos discos, salvo algunas excepciones muy notables como Something o Here Comes the Sun, en
aquel disco All Things Must Pass fueron a parar muchísimas de esas composiciones que Harrison había realizado y que Lennon y McCartney dejaron a un lado. Tenía mucho que decir Harrison y lo siguió demostrando a lo largo de la década de los años 70, antes de que voluntariamente, a partir del año 82, comenzara a decrecer su interés por publicar, por grabar y publicar nueva música. En el año 87 se publicó su último disco en vida, con material nuevo en estudio, que fue Cloud Nine. Pero volvamos al año 1973 con este disco fundamental en la carrera de George Harrison, famoso por la portada de la mano, pero también dentro del disco, aquí está esta foto y los créditos, donde hay canciones verdaderamente notables. Aparte de la que le da título, hay canciones de una intensidad emocional tremendas, como por ejemplo Be Here Now, que está en el lado 2. Don't Let Me Wait Too Long. Canciones como The Light That Has Lighted the World, That It's All. Son canciones verdaderamente que reflejan una espiritualidad increíble. Internamente venía el disco con este folleto que presenta a Harrison como un verdadero devoto Krishna, con todos los textos de las canciones. Es una edición que hay que tener. Es un disco clásico en la discografía de George Harrison y que luego, a partir del siguiente disco, sufriría un cierto cambio. Comenzaría a grabar con su propio sello Dark Horse Records y incluiría quizá elementos menos sofisticados en los arreglos y no por ello menos interesantes. Klaus Voormann, el famoso bajista y también dibujante que hizo la portada de Revolver, es el bajista de este disco, donde participa el famoso tablista indio Zakir Hussain y también Jim Horn, otro famoso músico de sesión que tocó con muchísima gente en los saxos y flautas. Gary Wright y Nicky Hopkins en los teclados. De modo que se rodeó de algunos de sus amigos músicos. Eso lo hizo George Harrison a lo largo de toda su carrera, con los amigos músicos que ya conocía y otros que se fueron incorporando en el futuro. Living in the Material World, 1973, tercer disco post-Beatle de George Harrison y el quinto en total, porque él fue el primero de los Beatles que aún con la banda junta comenzó a grabar. Gracias, como siempre, por compartir el contenido de este canal, por disfrutarlo, verlo y suscribirse a este canal. Una presentación de revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta. Esta reseña la pueden conseguir en revistaladosis.com con todos los audios completos. Hasta la próxima.